hay una diferencia entre lo que es hacer una figura de verdad y hacer una figura de análisis. Lo que nosotros necesitamos y lo que vamos a recurrir mucho es a la figura de análisis. ¿Qué es la figura de análisis? Es un dibujito de la situación. No hace falta que ese triángulo sea exactamente igual, sí que represente un poco las características. Esto que decía recién, ¿por qué dice A dividido B, B dividido A? No es que vamos a operar con letras, vamos a operar con números. Ese A y ese B está representando la medida de uno de los lados. Fíjense que en esto que estábamos copiando recién, arranca con algunas propiedades que ya las conocemos, que ya son conocidas. Por ejemplo, la relación entre los ángulos agudos. Nosotros vamos a trabajar la trigonometría, esta trigonometría en triángulos rectángulos, en triángulos que tienen un ángulo recto. Existe otra trigonometría que por ahí hacemos tiempo de ver un poco, que excede al límite de que sean triángulos rectángulos y que pasa en cualquier triángulo. En este caso puntual nosotros lo vamos a trabajar con triángulos rectángulos solamente. Por eso es que marca esa relación entre los ángulos agudos, que los dos ángulos agudos sumados van a tener que dar 90 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que ser siempre 180. Lo que aparece abajo es la relación pitagórica, el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa con los catetos y qué pasa con la hipotenusa de esos ángulos? Eso es algo medianamente conocido ya, supongo, por ustedes, tanto la propiedad de la suma de ángulos interiores como la propiedad del teorema de Pitágoras está medio conocida por ustedes y la han trabajado. ¿Qué es lo nuevo que aparece ahora? Aparece esta relación porque nosotros hasta ahora teníamos con el teorema de Pitágoras solo relacionado lados, con la propiedad de los ángulos solo relacionado ángulos, y los teníamos por separadas a esas propiedades. Nosotros ahora con la trigonometría vamos a empezar a ver y a explorar la relación que existe entre las medidas de los lados de los triángulos, rectángulos, y la medida y la amplitud de los ángulos. Hay una relación que se da, que la habíamos visto un poquito en la clase pasada. Una relación que se da entre las medidas de los ángulos cuando el ángulo continúa siendo el mismo, como por ejemplo en este caso que tiene un ángulo de 44 grados, y yo amplío o reduzco la medida de los lados, el cociente, la división, sigue siendo la misma. Sigue siendo ese valor y ese número. Es 0,695. La clase pasada lo habíamos buscado un poco con la calculadora porque ahora vamos a empezar a usar esas funciones de la calculadora que aparecían como sin, cos, tan o tg, depende del tipo de calculadora. Eso es lo que representa el coseno del ángulo, el seno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿Qué son el coseno, el seno y la tangente? Son el cociente, la relación que hay entre la medida de los lados, como pasa acá, entre ciertos lados. Lo que vamos a empezar a identificar es entre qué lados tenemos que plantear esa relación y qué queremos hacer y qué queremos averiguar. ¿Cuál de las tres uso? Es la pregunta que se suele hacer siempre con este tema. Va a depender mucho del caso, va a depender mucho del problema o del ejercicio. Tenemos que aprender a reconocer las tres cosas para que después podamos aplicar y tener cierta ventaja a la hora de aplicar esto. Como habrán ido copiando recién, supongo, teníamos como distintas relaciones que se van a dar entre los ángulos. Son tres en realidad. Es el seno de un ángulo, que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Ahora vamos a hablar de qué es el cateto puesto y qué significa. El coseno de un ángulo, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, que es el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Cuando digo cateto, ¿de qué hablo? Hablo de la medida del ángulo. Y en la mayoría de los casos las medidas se las vamos a dar, van a aparecer ahí. Yo les voy a decir, este lado tiene 13 centímetros y el otro tiene 28. Y mediante eso nosotros vamos a poder averiguar, conociendo los lados, averiguar el ángulo, conociendo el ángulo y un lado, averiguar el otro lado que me falta. Por eso les decía hoy que es una relación más que nada entre lados y ángulos, que es lo más novedoso. Hasta ahora teníamos solamente lados por un lado con el teorema de Pitágoras, ángulos por el otro con el teorema de la suma de los ángulos interiores, y ahora esto nos permite encontrar la relación. Tenemos un bello triángulo rectángulo, siempre ese cuadradito de ahí al costado en la esquina me va a indicar que el ángulo recto es ese. El ángulo de 90 grados es el que va a estar indicado con ese cuadradito. Por lo general aparece en casi todos los ejercicios marcado para reconocerlo. Igual por ahora siempre van a ser triángulos rectángulos, no van a ser otro tipo de triángulo.
Una de las primeras cosas que uno reconoce del triángulo rectángulo es el lado que está enfrentado. ¿Cómo se llama el lado que está enfrentado al ángulo recto? Esa es la hipotenusa. Es una de las primeras cosas que uno reconoce del triángulo. Es el lado que está opuesto, que no toca el ángulo recto. Es el lado más grande de los triángulos rectángulos. Es el lado de mayor medida. Entonces uno medio que lo reconoce. ¿Por qué lo tenemos que ir reconociendo? Porque ese triángulo, por lo general, uno lo dibuja así, pero no necesariamente puede estar así. Puede estar rotado para cualquier lado y uno tiene que reconocer dónde está la hipotenusa. El triángulo podría estar al revés o podría estar de costado así. Y yo tengo que reconocer dónde va a estar ese triángulo, esa hipotenusa. Es dentro de los lados del triángulo el más reconocible. Después, ahí en lo que acaban de copiar, o lo que van a seguir copiando ahora en un rato, menciona lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente, que al principio también confunde un poco porque uno lo quiere relacionar siempre con ese primer dibujito del triángulo. Pero la idea de opuesto y de adyacente va a ir variando y va a ir cambiando con respecto a el triángulo que sea y al ángulo que yo esté mirando. Si yo miro, por ejemplo, este ángulo que está acá, el cateto adyacente es el que está pegadito, el que forma el ángulo, o sea que sería este. Y el cateto opuesto es justamente el que se opone al ángulo. O sea, ese de allá enfrente. Esas son las relaciones que vamos a empezar a tratar de reconocer y los primeros ejercicios tienen que ver con eso. En los primeros ejercicios ni siquiera vamos a hacer cuentas. Vamos a reconocer solamente cuáles son los opuestos, cuáles son los adyacentes. Si yo cambiara de ángulo, voy a hacer un dibujito, tratar de hacer un dibujito parecido al que tengo ahí. Esta es la hipotenusa, eso ya lo sabemos. Si yo cambiara de ángulo y me fijara, por ejemplo, en el ángulo que está arriba, me vuelve a cambiar la idea de opuesto y de adyacente, porque opuesto va a ser el que esté acá abajo y adyacente va a ser el que está del otro lado, el que está pegadito. Entonces siempre tiene que ver con qué ángulo yo esté mirando. Si yo tengo el triángulo rectángulo y miro este ángulo, el adyacente es este de acá abajo y el opuesto es este otro. Si yo tengo el mismo triángulo y miro este otro ángulo de acá, el opuesto es el que está acá abajo y el adyacente es este de acá. La idea es ir reconociéndolo porque en base a esas tres ideas, a esas tres medidas del opuesto, del adyacente y de la hipotenusa, es que vamos a armar nosotros lo del triángulo.